Hola hermanos, Dios les bendiga, muy buenas tardes o buen día cuando vean este video. Seguimos con nuestras lecciones de escuela dominical, el Señor al que ama disciplina, lección número 9. Como recordaremos en el largo de este trimestre que hemos estado en casa, hemos visto cómo el pueblo de Israel fue llevado cautivo a la tierra de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Y vamos a estudiar en esta tarde y me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias el libro de Nehemías capítulo 2, versículos 11 al 18. Dice la palabra de Dios en los versículos 11 en adelante que llegó Nehemías a Jerusalén y vio que la tierra de Jerusalén estaba deshabitada, estaba desordenada. Estuvo ahí por unos días y después salió y vio que había escombros. Había ruinas en la tierra de Jerusalén y había que hacer algo. Y el versículo 12 nos revela que Dios había puesto en su corazón de Nehemías el hacer esto. ¿Qué había que hacer? Recordemos que cuando el rey Nabucodonosor entra, acaba con muchas cosas y conquista a Jerusalén y se los lleva cautivos. De ahí en fuera no habían hecho nada más por el pueblo, por la tierra de Jerusalén. En Nehemías capítulo 7, versículo 4 nos dice que la tierra o el pueblo era grande, o sea, era una llanura grande, pero que había muy pocos habitantes y que incluso no había casas reedificadas, o sea que de lo que tiraron no habían reedificado algo. Y entonces Dios pone en el corazón de Nehemías reedificar. Cualquier otra persona hubiera dicho, es difícil, es complicado, hay que iniciar desde ceros, pero hay que reedificar. Y en ese entonces el pueblo estaba sufriendo por la indisciplina que habían hecho, por alejarse de Dios, pero iban a regresar a esa tierra que Dios les había prometido. Y por eso era necesario que se reedificara. Dice nos encontramos del versículo 12, 11 al 16, que lo primero que hace Nehemías es guardar estas cosas en secreto, no las anda contando, y dice ahí que a pesar de que había con él varios hombres, él guardó en su corazón y guardó en secreto estas cosas. También nos dice que vio la ruina del pueblo y en el versículo 17 le dice a aquellos varones, a los judíos, a los sacerdotes, a los nobles, a los oficiales, les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Cuando en la Biblia menciona el oprobio, menciona a aquella causa, aquella consecuencia de lo que había pasado el pueblo. Estaba en vergüenza el pueblo de Israel. Y les dice Nehemías, no estemos más en oprobio, no estemos más en la vergüenza. Las casas están consumidas, las puertas están consumidas en fuego. No vamos a seguir en esta vergüenza. Tenemos un Dios mucho más grande que estas cosas. Y entonces dice en el versículo 18, entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos así. Así forzaron sus manos para el bien. El pueblo de Israel ya había forzado mucho sus manos para el mal, para ir en contra de las cosas de Dios, y entonces dicen, bueno, Dios está con nosotros, el rey está con Nehemías, no va a pasar nada malo, vamos, hagamos lo bueno. Y entonces dicen, ahora vamos a ocupar nuestras manos para hacer algo bueno. La restauración de Jerusalén había quedado a medias. El altar y el templo estaban reconstruidos, pero los judíos, como les mencionaba, hermanos, no vivían en Jerusalén. Y había que reedificar, había que sacar los escombros, había que echar afuera a los enemigos y había que tener en aquel entonces en el pueblo una economía segura. Los escombros había que sacarlos de adentro, no tenía que quedar rastro ni huella de lo que había pasado antes. Los enemigos tenían que estar afuera, había que confrontar a los enemigos. ¿Y cómo se iba a lograr una economía segura? Solamente estando Dios con ellos. Y entonces dice la palabra de Dios que empezaron a reconstruir. Y así como nosotros en alguna ocasión anduvimos lejos de las cosas de Dios, o hemos caído en pecado, o hemos fallado a Dios, ¿cómo reconstruimos nuestra vida? ¿En base a qué reconstruimos nuestra vida y nuestras decisiones?
En aquel entonces el pueblo dijo, bueno, hemos hecho ya mucho mal. Versículo 18. Así esforzaron sus manos para el bien. Ya no bastaba esforzar las manos para las cosas malas. Había que esforzar las manos para las cosas buenas. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por edificar cosas menos importantes que las cosas de Dios. ¿Qué estamos haciendo con estas cosas? ¿A qué le estamos dando realmente importancia? ¿En qué estamos poniendo nuestra mirada? El pueblo no quería regresar a Jerusalén porque la veían desierta, porque la veían desolada, y no se daban cuenta que en ellos estaba el trabajo para que Jerusalén volviera a ser la gran ciudad. Y entonces Nehemías les dice, ya me lo dijo Dios, el rey está de acuerdo, vamos a edificar. Versículo 18. Vamos a levantarnos y edifiquemos. Y es lo que tenemos que hacer nosotros también como iglesia, como cuerpo de Cristo. Levantémonos de donde estemos, no nos quedemos sentados, edifiquemos nuestra vida espiritual, nuestra vida familiar, que todo gire en torno a Jesús para que podamos estar bien en comunión con Él. El pueblo estaba sufriendo una consecuencia a su disciplina, a las cosas malas que habían hecho en tanto tiempo. Nosotros ciertamente le hemos fallado a nuestro Dios. A veces hemos quedado mal, a veces no hemos correspondido tan grande amor con el que Él nos ha amado. Pero estamos a tiempo de levantarnos y de edificar y de esforzarnos en las cosas de Dios y de entregar lo que Él se merece. El altar fue lo primero que reedificaron, porque allí es donde ellos le iban a entregar los sacrificios y los holocaustos a Dios. Cuando tú y yo caemos o fallamos, tenemos que restablecer primero nuestras vidas. Nuestro corazón tiene que regresar al primer amor, porque ahí es donde le vamos a entregar la honra y la gloria a nuestro Señor, a nuestro Dios. El templo fue lo segundo que se restauró, y esto permitió que el pueblo volviera a tener sus ritos y sus ceremonias con normalidad. Y por último, se restauraron el muro y las puertas, que esto sirvió para retomar la vida cotidiana que había en el pueblo. Primeramente, si hemos caído, si hemos fallado, si hemos quedado mal, restaurémonos, pidamos perdón a Dios porque hemos fallado. Después comencemos a darle la honra y la gloria, y así como el pueblo retomó a hacer los ritos y ceremonias, nosotros retomemos Romanos 12:1, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no nada más hoy, todos los días entreguemos el sacrificio a Dios. Y después el pueblo llevó una vida cotidiana normal. Eso nos va a llevar a dar un testimonio a las demás personas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos construyendo nuestra vida, primeramente? ¿Cómo está mi relación íntima con Dios? ¿Cómo está mi relación con los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está mi relación con las personas de allá afuera? A través de todo esto también el nombre de Jesús va a ser glorificado. Y a través de esto nos vamos a dar cuenta cómo estamos construyendo nuestra vida. Dice una historia por ahí que se cuenta a los niños que había unos animalitos y uno construyó su casa en la arena y otro con madera y otro la construyó con piedra. Y las primeras dos casas se cayeron fácilmente porque llegó el lobo feroz y sopló y tiró lo que no tenía un buen cimiento, pero lo que estaba bien cimentado no lo tiró. Y si al día de hoy no estamos cimentados en Cristo Jesús, es momento de hacer un alto. Es momento de pedir perdón y de venir a regresar al verdadero, regresar a nuestro primer amor, regresar al autor de nuestra fe, de nuestra salvación. ¿Por qué es bueno regresar y por qué tomar mucho enfoque en el regresar? Romanos capítulo 13 para terminar. Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya ahora, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas y envidia,
sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Reedifiquemos nuestra vida en base al sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice Romanos que el día está cerca. El día de nuestro Señor Jesucristo está cerca en cuanto Él venga por nosotros y nos tome de esta tierra para ser glorificados con Él. El día está cerca. ¿Estás listo para recibir a Cristo? ¿Estás listo para ir con Él a la eternidad? ¿Estás listo para entregarle la adoración? ¿Estás listo para todo esto? Muy pronto va a sonar la trompeta y vamos a ser llamados. Los muertos en Cristo, los vivos en Cristo, todos los que creamos en Cristo vamos a ser llamados. Si estamos en alguna situación de pecado o estamos alejados de Dios, reconstruyamos nuestra vida en base a Jesús. Él nos ama. Tanto nos ama que a veces tenemos que pasar la disciplina. Pero todo esto es para que un día estemos delante de Él y le entreguemos todo lo que Él se merece. Dios les bendiga, hermanos. Nos seguimos cuidando en esta cuarentena. Hay algunos anuncios que son oficiales por parte del gobierno federal, pero estamos esperando la orden de nuestro gobierno estatal o municipal. Nosotros acatamos lo que se dice hasta el día de hoy y esperamos ansiosamente el día en que nos podamos encontrar otra vez como hermanos en la iglesia. Y si el Señor viene antes, qué mejor, hermanos, nos encontraremos en la eternidad con nuestro Salvador. Dios les bendiga.